Buenos días, me llamo Antonio Rodríguez Castro, administrador del sistema programador, y hoy vamos a ver dentro del curso sobre SQL Server la integridad de los datos. Esto es mucha teoría, por lo que pasaré por encima, hablaré un poquito de lo que crea importante y lo demás pues están en los apuntes, y dentro de la academia subiré estos apuntes para que los tengáis a vuestra disposición. Vale, vamos a leer un poquito. Un paso importante en el diseño de una base de datos es decidir la mejor forma de implementar la integridad de los datos, a la coherencia y compresión de los datos que están almacenados en la base de datos. La integridad de los datos hace referencia a la coherencia y a la precisión de los datos que están almacenados en la base de datos. Los tipos de integridad: tenemos integridad de dominio. La integridad de dominio especifica un conjunto de valores de datos que son válidos para una columna y determina si se permiten los valores nulos. La integridad en este caso se suele implementar mediante el uso de comprobaciones de validez y también mediante las restricciones de tipos de datos, el formato, el intervalo de los posibles valores de estos. La integridad de entidad se refiere a la tabla y requiere que todas las tablas de una tabla tengan un identificador exclusivo conocido como clave principal. Vale. Integridad referencial asegura que siempre se mantiene la relación entre las claves principales en la tabla que se hace referencia y la clave externa. Vale. Podemos conseguir la integridad de los datos mediante dos métodos: integridad de datos declarativa e integridad de datos procedimental. Vamos a ver, lo leemos. Con la integridad declarativa se definen los criterios de los datos tienen que cumplir como parte de la definición de un objeto, y después SQL Server 2008 asegura totalmente. Bueno, vamos a ver. Vale, esto lo leéis. Esto es importante, ¿vale? La integridad declarativa mediante la utilización de las restricciones. Aquí tenéis un cuadro que os puede ayudar: tipos de datos, tipos de integridades y la descripción, ¿vale? Bueno, esto, miráis el cuadro, es bastante importante. La integridad de datos procedimental se escribe en secuencia de comandos que definen los criterios que los datos tienen que cumplir y aseguren que dichos criterios se cumplen. En el cliente, en el servidor, restricciones de datos. Son el método más adecuado para conseguir la integridad de datos. En esta sesión describe cómo determinar el tipo de restricción que se tiene que utilizar, qué tipo de integridad de datos implementa cada tipo de restricción y cómo definir las restricciones. Esto sí es importante. Aquí tenéis los distintos tipos de restricciones. Default: destino una columna, especifica el valor que se proporciona para la columna cuando no se especifica explícitamente en la instrucción insert. Check: especifica los valores de los datos que se aceptan en la columna. Foreign key: especifica, es para una tabla que se acepta como actualización en función de los valores de una columna o tabla. Primary key para tabla. Unikey. Bueno, creación de restricciones. Para crear las restricciones, al crear una tabla se utiliza la instrucción create table y arte table. Una restricción de nivel de columna se aplica a una columna y forma parte de la definición. Una restricción a nivel de tabla hace referencia a una o más columnas de una tabla, ¿vale? Aquí tendréis un ejemplo: create table, ¿vale? Y aquí tenemos la restricción de columna y la restricción de tabla. Aquí tendréis un ejemplo. Bueno, visto aquí las restricciones, consideraciones para el uso de las restricciones. Podemos crear y modificar las restricciones sin tener que eliminar y volver a crear una tabla. Tenemos que generar una lógica de errores, y SQL Server comprueba los datos existentes cuando se crea una restricción a tabla. Bueno, aquí dice que podemos ejecutar estos procedimientos para ver el tipo de restricciones. Aquí se almacenan las restricciones en estas tablas del sistema. Bueno,
Y vamos a dejar aquí esto por hoy, y el próximo día entraremos ya en el tipo de restricciones, que sí es importante, ¿vale? Lo dejamos aquí, hasta el próximo día. No olvidéis suscribiros a mi canal, y si estáis interesados en más cursos de informática, podéis hacerlo a través de mi página web de interés.es, en la que encontraréis el acceso al campus, donde podréis tener más cursos de informática. Al mismo tiempo aprovecho para promocionar algunos de los servicios que tengo, como servicio de informática, para anunciarlo gratuitamente, una serie de blogs sobre informática, varias redes sociales, todas creadas y administradas por mí y que son totalmente gratuitas. Si os encontráis interesados en hacer uso de cualquiera de estos servicios, solo tenéis que acceder a la página de interés.es y buscar el que creáis más conveniente. Espero que el curso os haya sido de utilidad. Gracias y hasta una próxima vez.